¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué hay aspectos de tu vida que deben permanecer ocultos? La palabra de Dios nos exhorta en Proverbios 21:23. El que cuida su boca y su lengua, preserva su alma de aflicciones. No todo debe ser expuesto a la luz, especialmente cuando el Señor ha depositado en ti un propósito divino. Existen promesas, caminos y verdades que han sido reservados para aquellos que Él ha escogido, y compartirlos con las personas equivocadas puede desviarte del destino que Dios ha preparado. Hoy profundizaremos en 5 aspectos que los llamados por Dios deben guardar en secreto. ¿Entiendes por qué ciertas revelaciones pueden ponerte en riesgo espiritual? ¿Has considerado que la prudencia es una de las armas más poderosas en la vida de fe? ¿Estás listo para descubrir lo que el Espíritu Santo quiere que atesores solo para Él? Pero aquí es donde radica el desafío. No todos comprenderán lo que Dios ha depositado en tu espíritu. Habrá momentos en los que hablar antes de tiempo puede convertirse en el mayor obstáculo, uno que no solo retrasará el cumplimiento de la promesa, sino que también puede atraer oposición, envidia e incluso traición. La Escritura nos muestra que los designios divinos no deben ser revelados antes de la hora señalada. José, el hijo de Jacob, tuvo que aprender esta lección de la manera más difícil. Dios le dio sueños proféticos sobre su futuro glorioso, donde él sería elevado sobre sus hermanos. Sin embargo, su error no fue recibir la visión, sino apresurarse a compartirla. En Génesis 37, de 5-8, se nos dice: José tuvo un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos lo odiaron aún más. Les dijo: escuchen por favor el sueño que tuve. Estábamos atando manojos en el campo, y mi manojo se levantó y quedó erguido, mientras que los de ustedes lo rodeaban y se inclinaban ante él. Pero sus hermanos, llenos de celos, lo despreciaron y buscaron deshacerse de él. Lo vendieron como esclavo, alejándolo de su hogar y postergando el cumplimiento de su destino. José no comprendió que no todos estaban preparados para aceptar lo que Dios había declarado sobre su vida. Aún hoy, Dios planta en sus hijos visiones, proyectos y llamados que anuncian un futuro lleno de gloria. Pero no todos tienen la capacidad de verlos con los ojos de la fe. Algunos reaccionarán con incredulidad, otros con crítica y muchos con envidia. El enemigo puede incluso usar a personas cercanas para sembrar desánimo y apartarte del camino correcto. Aún Jesús enfrentó esta realidad. En múltiples ocasiones, después de obrar milagros, pidió que no se divulgara lo sucedido. Marcos 1:44 relata que tras sanar a un leproso, Jesús le advirtió: mira, no se lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda por tu purificación, tal como Moisés ordenó, para testimonio a ellos. Cristo sabía que revelar ciertas cosas antes del momento oportuno podía traer complicaciones innecesarias. ¿Cuántas veces has sentido el impulso de compartir lo que Dios está haciendo en tu vida solo para recibir palabras de desaliento? Incluso aquellos con buenas intenciones pueden proyectar sus propios temores y limitaciones sobre tu llamado. Por eso es imprescindible tener discernimiento. Hay promesas que deben ser resguardadas en la intimidad con Dios, lejos de las voces externas. Habacuc 2:3 nos recuerda:
Aunque la visión tardará aún por un tiempo, se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Esta palabra nos enseña que los tiempos de Dios son perfectos y que cada propósito sigue un proceso divinamente establecido. Moisés también tuvo que aprender esta lección. Creció en el palacio del faraón, con una identidad oculta y un destino que aún no comprendía por completo. Sin embargo, cuando intentó adelantarse a los planes de Dios y actuó con precipitación al matar al egipcio que maltrataba a un hebreo, Éxodo 2:11-12, terminó huyendo al desierto. Sus intenciones eran correctas, pero su impaciencia lo llevó a pasar 40 años en el exilio antes de que Dios lo llamara en el tiempo adecuado. En la vida de los escogidos por Dios, el silencio y la espera son aliados esenciales. Hay procesos que requieren ser desarrollados antes de ser manifestados. Cuando Nehemías recibió la carga en su corazón de reconstruir los muros de Jerusalén, no corrió a proclamarlo a todos. En Nehemías 2:12, él mismo testifica: no comuniqué a nadie lo que Dios había puesto en mi corazón para hacer en Jerusalén. Solo cuando llegó el tiempo designado, compartió su visión y entonces recibió el favor del rey junto con los recursos necesarios para llevar a cabo la misión. Así como el Señor obra en lo secreto, también espera que sus hijos caminen en discernimiento. Revelar antes de tiempo un propósito divino puede comprometer su cumplimiento. No se trata de ocultar la obra del Altísimo, sino de proteger lo que Él está edificando en tu vida. Jesús mismo advirtió en Mateo 7:6: no deis lo sagrado a los perros, ni arrojéis vuestras perlas ante los cerdos, no sea que las pisoteen y luego se vuelvan contra vosotros y os despedacen. Hay quienes no comprenderán lo que Dios ha hablado sobre tu vida. Algunos reaccionarán con incredulidad, otros con burla y algunos incluso intentarán detenerte. Observa lo que ocurrió con Jesús en Nazaret. A pesar de que la unción y el poder de Dios estaban sobre él, su propio pueblo no creyó en su llamado. Mateo 13:57 nos dice: y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. A causa de su incredulidad, Jesús no pudo manifestar muchos milagros en aquel lugar. Esto nos muestra que compartir la visión de Dios con quienes no tienen la fe para recibirla puede limitar lo que el Señor desea hacer en tu vida. Por esta razón, cuando el Espíritu Santo te hable, cuando te revele un llamado, una promesa o una estrategia celestial, no te apresures a divulgarlo. Resguarda la visión en oración, permite que Dios la confirme en tu espíritu y confía en que Él abrirá las puertas en el momento preciso. Lucas 2:19 nos brinda un ejemplo poderoso en María, la madre de Jesús. Después de recibir el mensaje de los pastores sobre el nacimiento del Salvador, la Escritura dice: pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Los planes de Dios son majestuosos, pero requieren discreción. No todos están listos para recibir lo que el Señor ha preparado para ti. Algunos tratarán de detenerte, otros subestimarán la obra que Dios está realizando en tu vida, y algunos intentarán apropiarse de lo que el Altísimo te ha entregado. La prudencia es tu defensa, la oración es tu refugio, la sabiduría es tu escudo.
Piensa en todo lo que Dios ha depositado en tu interior. Tal vez has sentido que fuiste creado para algo mayor, que el Señor te ha dado ideas, visiones y promesas que superan toda lógica humana. Quizás has intentado compartirlo con otros y has encontrado escepticismo, críticas o hasta burlas. No permitas que las palabras de los demás ahoguen el propósito que el Señor ha sembrado en ti. Cree con todo tu corazón que así como José fue exaltado en el tiempo de Dios, así como Nehemías reconstruyó los muros en el momento exacto, y así como Jesús cumplió su misión, a pesar de la incredulidad de muchos, también tu llamado se cumplirá. El secreto de los escogidos está en discernir cuándo hablar y cuándo guardar silencio. No todo debe ser revelado, no todo debe ser anunciado. Hay misterios que solo deben ser conocidos entre Dios y tú hasta que el tiempo de su manifestación llegue. Confía en los tiempos del Señor, avanza en fe y conserva en tu corazón aquello que ha sido sembrado en lo oculto, porque lo que Dios ha determinado para tu vida, nadie lo podrá impedir. Hay batallas que deben pelearse en la intimidad con Dios, luchas que no fueron diseñadas para ser expuestas ante el mundo. A lo largo de la historia, los escogidos del Señor han atravesado pruebas que fueron moldeadas en lo secreto, en el desierto, en la soledad de una habitación de oración, donde solo el Padre Celestial ha sido testigo de cada lágrima y cada clamor. No todas las pruebas deben ser divulgadas, porque hay procesos que solo Dios puede explicar, y revelarlos prematuramente puede abrir puertas a la duda, la crítica y el desaliento. La lucha más intensa de un escogido no se libra bajo la mirada del mundo, sino en el silencio donde se forjan la fe y la perseverancia. Jesús mismo enseñó el valor de lo secreto en la vida espiritual. En Mateo 6:6, Jesús dijo: «Pero tú, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público». No es una coincidencia que esta enseñanza esté directamente relacionada con la oración. Es en la intimidad del secreto donde Dios fortalece a sus escogidos, donde la fe se purifica y la dependencia de su poder se vuelve absoluta. Compartir en exceso las pruebas puede atraer miradas humanas incapaces de comprender la profundidad del proceso divino. Algunos verán la lucha, pero no entenderán el propósito detrás de ella. Otros, sin discernimiento, emitirán juicios sin conocer toda la historia. Job vivió esto de manera muy personal. Su sufrimiento era evidente, pero su verdadera batalla era espiritual. Sus amigos, al no comprender el propósito de Dios en su dolor, lo rodearon con palabras de juicio. En Job 16, texto 2, él expresa su descontento. «He oído muchas cosas como estas, consoladores molestos sois todos vosotros». La falta de entendimiento de quienes lo rodeaban solo aumentó su carga, pero Dios jamás se apartó de su proceso. Su restauración no dependió de la opinión de los hombres, sino de la fidelidad del Señor. A lo largo de la historia, Dios ha permitido que sus escogidos atraviesen desiertos espirituales. Moisés pasó 40 años en el anonimato en Madián antes de recibir el llamado que transformaría el destino de Israel. David fue ungido como rey, pero tuvo que vivir años de persecución bajo la amenaza de Saúl antes de ocupar el trono. Pablo, tras su conversión, se apartó en Arabia
antes de comenzar su ministerio. Hay un patrón claro. Los que han sido llamados por Dios son preparados lejos de la vista pública, porque hay pruebas que solo pueden ser comprendidas en la intimidad con Él. Hablar demasiado sobre la lucha espiritual puede abrir puertas a ataques innecesarios. En Nehemías 4, 1-3, cuando los enemigos de Israel se enteraron de la reconstrucción del muro, se burlaron y trataron de desalentar al pueblo. Sin embargo, la obra no se detuvo, porque su confianza no estaba puesta en la aprobación de los hombres, sino en la guía de Dios. Cada batalla representa una oportunidad para confiar en su fidelidad, y hay momentos en los que la prudencia se convierte en la mejor estrategia. El enemigo siempre intentará debilitar a los escogidos de Dios en medio de sus pruebas. Incluso Jesús fue llevado al desierto para ser tentado. Lucas 4, Juan 2 lo relata. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo. Nadie estuvo presente para ver esa lucha, pero fue allí donde su victoria fue asegurada. No hubo testigos humanos, pero la gloria de Dios se manifestó en su resistencia. La enseñanza es clara. Hay batallas que no requieren espectadores, sino entrega total a la voluntad divina. Compartir nuestras pruebas con quienes no tienen discernimiento espiritual puede hacer que la carga sea aún más pesada. Jesús mismo experimentó esto en Getsemaní. En Mateo 16, 38-39, pidió a sus discípulos que velaran con Él en su momento de angustia, pero en lugar de acompañarlo en oración, se quedaron dormidos. Su mayor batalla no fue comprendida ni presenciada por los hombres, pero fue en ese instante de absoluta rendición cuando su propósito quedó sellado. Los procesos de Dios no siempre serán entendidos por quienes te rodean. A veces, compartir demasiado sobre una prueba puede generar más confusión que apoyo. Hay luchas que solo deben ser presentadas ante Dios en oración, porque solo Él conoce el final desde el principio. Isaías 58:9 nos recuerda: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Guardar discreción en medio de la prueba no es temor, sino sabiduría. Hay momentos en los que Dios permite la aflicción para transformar el carácter, fortalecer la fe y preparar el corazón para lo que está por venir. En Lamentaciones 3:26 encontramos esta verdad: es bueno esperar en silencio la salvación del Señor. Guardar silencio no es señal de debilidad, sino de absoluta confianza. Es la declaración de que nuestra dependencia está en Dios y no en la validación de los demás. Cada proceso que atraviesa un escogido de Dios tiene un propósito divino, aunque muchas veces solo se revele al final del camino. José no comprendió su sufrimiento cuando fue traicionado y vendido como esclavo, cuando fue encarcelado injustamente, cuando todo parecía estar en su contra. Pero en Génesis 50:20, al ver cumplido el plan de Dios, proclamó: ustedes intentaron hacerme daño, pero Dios lo transformó en bien. Durante su proceso,
José no tuvo que justificar su situación ni defenderse, porque fue Dios mismo quien lo vindicó en su tiempo perfecto. Elías nos dejó una poderosa enseñanza sobre cómo se manifiesta la voz de Dios. En 1 Reyes 19, 11, 12, el profeta esperaba encontrar al Señor en el viento huracanado, en el terremoto, en el fuego, pero Dios se reveló en un susurro apacible. Esto nos muestra que la revelación divina no siempre se manifiesta en la algarabía o la exposición pública, sino en la intimidad con Él. En los momentos de prueba y en las temporadas de mayor presión, la respuesta de Dios no vendrá a través del ruido de la multitud, sino en la quietud donde su presencia se hace tangible. El camino de aquellos que han sido llamados por Dios nunca es fácil. Vendrán desafíos, pero lo esencial no es la dificultad en sí, sino la manera en que se enfrenta. Hablar demasiado sobre nuestras pruebas no traerá solución, pero confiar plenamente en Dios nos conducirá a la respuesta en el tiempo señalado por Él. Por una razón, Jesús nos enseñó a orar en lo secreto, a depender de que el Padre, que ve en lo oculto, recompensará en público. La fe no se edifica sobre la base de la aprobación humana, sino en la convicción de que Dios está obrando, aun cuando no podemos verlo con nuestros ojos naturales. Cada prueba es una oportunidad para crecer en dependencia del Espíritu Santo. Cada batalla es un escalón más en el cumplimiento del propósito divino. Cada momento de incertidumbre es el escenario perfecto para que la fidelidad de Dios se haga evidente de una manera milagrosa. Hay luchas que solo pueden ser peleadas por Dios, y cuando la victoria llegue, cuando la prueba se transforme en testimonio, su nombre será glorificado. No porque los demás hayan entendido el proceso, sino porque su poder habrá sido manifestado en lo secreto. Las bendiciones que Dios otorga son testigos de su fidelidad, expresiones visibles de su gracia y favor sobre aquellos que se han mantenido firmes en la fe. Sin embargo, no todo lo que el Señor concede debe ser proclamado de inmediato. No todas las bendiciones están destinadas a ser expuestas públicamente, pues hacerlo fuera del tiempo de Dios puede atraer oposición, envidia y ataques innecesarios. La Escritura nos advierte sobre la importancia de ser prudentes con lo que hemos recibido de parte del Señor. No todos celebrarán los milagros que Él ha hecho en tu vida. Algunos, en lugar de regocijarse contigo, intentarán desviar tu caminar y alejarte del propósito divino. Jesús mismo evitó en muchas ocasiones que sus milagros fueran divulgados antes de tiempo. En Marcos 7:36, después de sanar a un hombre sordo y tartamudo, les pidió que no lo contaran a nadie. A pesar de ello, la noticia se esparció y generó oposición antes de lo previsto. La lección es clara. Compartir ciertas cosas antes del momento señalado por Dios puede traer complicaciones, no porque la bendición no sea legítima, sino porque no todos tienen el corazón correcto para recibir la noticia sin envidia o resistencia. José, al compartir sus sueños con sus hermanos, nunca imaginó que su testimonio despertaría odio en lugar de admiración. Génesis 37:11 relata que sus hermanos lo envidiaban, mientras que su padre meditaba en silencio sobre el asunto. Esa envidia fue el detonante de una serie de eventos que lo llevaron a la esclavitud, al abandono y a la injusticia, aunque al final Dios lo exaltó y lo puso en el lugar que había determinado para él.
Es evidente que no todos los que te rodean están preparados para celebrar lo que Dios está haciendo en tu vida. Algunos lo verán como una amenaza, otros como una provocación, y muchos actuarán en tu contra sin razón aparente. Las bendiciones de Dios deben ser administradas con sabiduría, porque lo que Él da con amor y propósito también puede atraer la oposición del enemigo. En Proverbios 27:2 encontramos una exhortación sabia: que te alabe otro y no tu propia boca, un extraño y no tus propios labios. Esto no significa que debamos ocultar la obra de Dios en nuestras vidas, sino que hay una gran diferencia entre testificar con humildad y hablar con imprudencia. La exaltación proviene del Señor en su tiempo perfecto. No hay necesidad de buscar aprobación en los demás, cuando es Él quien abre caminos y levanta a aquellos que han permanecido en fidelidad. David vivió en carne propia las consecuencias de exponer en exceso la bendición de Dios. Tras vencer a Goliat, el pueblo entonó cánticos celebrando su victoria, exaltándolo más que al propio rey Saúl. En 1 Samuel 18:7 se recoge la frase que marcó el inicio de su persecución. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. En lugar de traerle paz, esta victoria despertó los celos en Saúl, quien desde entonces intentó destruirlo, no porque la victoria de David fuera ilegítima, sino porque al hacerse demasiado visible, desató una reacción que retrasó su acceso al trono. Aprender a guardar silencio en el momento adecuado es una herramienta poderosa para proteger lo que Dios ha entregado. En Nehemías 2:16 se nos dice que antes de iniciar la reconstrucción de los muros de Jerusalén, Nehemías no había revelado a nadie lo que Dios había puesto en su corazón. Solo cuando llegó el tiempo correcto compartió sus planes, evitando así que la oposición saboteara la obra antes de su comienzo. La resistencia llegaría de todas formas, pero al mantener su propósito en secreto, tuvo la oportunidad de avanzar sin interferencias prematuras. La Escritura nos muestra que la bendición de Dios sobre sus escogidos provoca distintas reacciones. En la vida de Isaac, su prosperidad despertó la envidia de los filisteos. Génesis 26, 12, 14 nos relata cómo Dios lo hizo prosperar abundantemente y como consecuencia los filisteos lo miraron con celos y taparon los pozos que su padre Abraham había excavado. No fue su abundancia en sí lo que generó el problema, sino el hecho de que quienes lo rodeaban no podían soportar verlo prosperar. Pero Dios lo guió a seguir adelante. En vez de aferrarse a lo que le arrebataban, continuó hasta encontrar un lugar donde nadie pudiera disputarle lo que el Señor le había dado. Mostrar las bendiciones a quienes no tienen el corazón correcto puede abrir la puerta a la contienda. Eclesiastés 3:7 nos recuerda que hay un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Saber discernir cuándo compartir una bendición es una señal de sabiduría. Algunas victorias deben ser guardadas en lo secreto hasta que hayan alcanzado la madurez, hasta que Dios mismo las haya confirmado de tal manera que ningún adversario pueda derribarlas. Jesús en varias ocasiones optó por no revelar su identidad de inmediato. En Mateo 16:20, tras la revelación de Pedro de que él era el Cristo, les ordenó que no dijeran a nadie
que él era el Mesías, no porque su misión fuera un misterio, sino porque el momento de la revelación debía ajustarse al plan divino. Adelantar la exposición de una bendición puede traer conflictos innecesarios. En la historia de Esther, la prudencia jugó un papel clave en la preservación del pueblo judío. Desde el principio, Mardoqueo le aconsejó que no revelara su identidad. Esther 2:10 nos dice que ella no dio a conocer su origen ni su pueblo, porque era necesario esperar el momento adecuado. Solo cuando fue imprescindible lo reveló, y al hacerlo en el tiempo correcto, Dios usó su posición para traer liberación. Manejar la información con sabiduría fue determinante en la victoria final. La discreción no es falta de fe ni ingratitud, sino una estrategia de protección. En el Salmo 91:1 se nos asegura: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hay bendiciones que deben permanecer bajo la cobertura de Dios hasta que Él mismo decida manifestarlas. La seguridad no se encuentra en la aprobación de los hombres, sino en la confirmación divina. Resistir la tentación de exponer prematuramente lo que Dios ha dado es una señal de madurez espiritual. En Lucas 2:19, después de los eventos extraordinarios que rodearon el nacimiento de Jesús, María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. No corrió a anunciarlas, porque comprendía que había un proceso en marcha. Lo que Dios nos da no necesita justificación ni validación humana. Muchas veces, el orgullo nos impulsa a compartir bendiciones por razones equivocadas. En 10 Reyes 20:13, Ezequías, sin prever las consecuencias, mostró todos los tesoros de su palacio a los emisarios de Babilonia. Isaías le advirtió que su falta de prudencia traería ruina sobre su reino. Lo que parecía un simple acto de hospitalidad fue en realidad una revelación innecesaria de algo que debía permanecer resguardado. Las bendiciones no pierden su valor cuando se guardan en lo secreto. Dios honra en su tiempo a aquellos que han sido fieles, y cuando llega el momento señalado, su favor se hace evidente para todos. No se trata de esconder lo que Él ha hecho, sino de comprender que cada testimonio tiene su hora y su audiencia específica. Los adversarios espirituales buscan debilitar la fe de los escogidos cuando perciben la manifestación de la gracia de Dios en sus vidas. En Esdras 4:5 vemos que cuando los enemigos de Judá y Benjamín se enteraron de que los exiliados estaban restaurando el templo, hicieron todo lo posible para desalentarles e infundirles temor con el fin de que abandonaran la obra. No porque la bendición de la reconstrucción no fuera genuina, sino porque el enemigo siempre intenta frustrar lo que Dios está estableciendo. La sabiduría radica en discernir cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Lo que Dios ha otorgado permanecerá, pero el proceso puede ser más llevadero si se maneja con discreción. No todo lo que ha sido dado debe ser revelado de inmediato. Existen promesas que necesitan ser protegidas hasta alcanzar su cumplimiento, hasta que el adversario no tenga oportunidad de destruirlas, hasta que el propósito de Dios sea inquebrantable. La prudencia es un escudo que preserva lo que el Señor ha confiado a sus escogidos. El pasado es un terreno de lucha donde se libran batallas invisibles.
un espacio en el que muchos han dejado cicatrices que aún arden en la memoria. Para quienes han sido llamados por Dios, el pasado no es solo un recuerdo, sino un campo de batalla entre la misericordia y la acusación, entre la redención y la condena. Dios perdona y restaura, pero el enemigo intenta usar las sombras de lo que fue para ensuciar el presente y entorpecer el futuro. No todo lo que quedó atrás debe ser expuesto, porque hay experiencias que han sido redimidas, errores que han sido olvidados y culpas que fueron lavadas por la sangre de Cristo. Sin embargo, hay quienes nunca olvidan y al escuchar lo que Dios ya ha perdonado, lo convierten en un arma para herir. Las Escrituras revelan cómo Dios reescribe la historia de aquellos que se rinden a Él. Pedro negó al Maestro 3 veces en la noche más oscura de su vida, pero cuando Jesús resucitó, no le reprochó su caída, sino que lo restauró con un nuevo propósito. En Juan 15, 17, vemos que la negación de Pedro no marcó su destino, sino que fue el punto de partida para una obra mayor. Lo que había sucedido no definía su identidad. Pero si Pedro hubiera intentado justificarse ante todos, si hubiese gastado su tiempo explicando su error, en lugar de abrazar la redención, habría abierto la puerta a voces que nunca lo habrían dejado avanzar. Hay cosas que Dios ha sanado y que el hombre no necesita volver a desenterrar. El enemigo trabaja en la memoria, trayendo una y otra vez lo que ya ha sido perdonado. Es la misma estrategia que usó contra Moisés, recordándole su error para hacerle sentir indigno. Cuando Dios lo llamó en la zarza ardiente, Moisés todavía llevaba sobre sus hombros la carga de su pasado y se veía incapaz de cumplir con el propósito divino. En Éxodo 3:11 respondió: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Pero Dios no lo llamó por lo que había hecho, sino por lo que estaba destinado a hacer. No todo lo que quedó en el ayer debe ser contado, porque no todos verán la obra terminada, sino que se enfocarán en las fracturas del proceso. Rahab fue una mujer marcada por su pasado, conocida como ramera en Jericó, pero cuando se alineó con el propósito de Dios, su historia cambió. Hebreos 11:21 la menciona no por su antigua vida, sino por su fe, porque su pasado quedó sepultado bajo el propósito divino. Exponer lo que Dios ha restaurado ante aquellos que no comprenden la gracia puede convertirse en una trampa que perpetúe la culpa en lugar de afirmar la transformación. Dios borra el pasado de quienes se arrepienten, pero el enemigo intentará traerlo a la superficie una y otra vez. En Zacarías 3:1-4 se nos presenta una visión en la que Satanás se levanta para acusar a Josué, el sumo sacerdote, señalando la impureza de sus vestiduras. Pero en lugar de permitir que la condena prevalezca, Dios ordena que le sean quitadas esas ropas sucias y se le vista con vestiduras nuevas, proclamando que su pecado ha sido removido. Aquellos que han sido lavados por la gracia divina no necesitan dar explicaciones sobre cada mancha que alguna vez los cubrió, porque esas manchas ya no existen. Muchos caen en el error de creer que revelar cada detalle de su pasado traerá más liberación, cuando en realidad, en muchas ocasiones, solo abre la puerta a juicios innecesarios. Dios no llama a sus hijos a vivir justificándose ante los hombres,
sino a caminar con la certeza de la libertad que Él ya les ha concedido. Pablo, antes de convertirse en el apóstol de las naciones, persiguió ferozmente a la iglesia, pero nunca se detuvo a tratar de convencer a todos de su transformación. En Filipenses 3, 13, 14 nos deja claro su enfoque: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Quien ha sido redimido no tiene por qué regresar a las ruinas de lo que Dios ya ha restaurado. No se siembra una semilla en un campo arrasado por el fuego, ni se edifica sobre escombros. Hay aspectos del pasado que ya no requieren ser explicados, porque el único que tiene derecho a juzgar ha declarado justificación. Isaías 43, 25 lo confirma con estas palabras del Señor: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Si Dios ha decidido olvidar, ¿qué sentido tiene tratar de justificar ante los hombres lo que Él ya ha redimido? El pasado se vuelve un terreno peligroso cuando se utiliza como argumento para la validación. Hay quienes exponen su historia con la esperanza de ser aprobados, sin darse cuenta de que la única aprobación que realmente importa fue otorgada en la cruz. Lucas 7, 47, 48 nos muestra cómo Jesús perdonó a la mujer pecadora sin exigirle un relato minucioso de cada uno de sus errores. Su amor bastó. Su gracia cubrió lo que el mundo nunca habría olvidado. No se trata de ignorar lo que Dios ha hecho, sino de comprender que hay batallas que ya han sido ganadas y no necesitan ser luchadas una y otra vez en la mente y en las palabras de otros. Cuando Israel cruzó el Mar Rojo, los egipcios quedaron sepultados en las aguas. No hubo necesidad de mirar atrás, porque el enemigo ya no tenía poder sobre ellos. En Éxodo 14, 13, 14, encontramos la promesa que selló su libertad. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Cada historia tiene capítulos marcados por el dolor, los errores y las caídas, pero Dios, en su infinita misericordia, es el único que tiene la autoridad para cerrar el libro del pasado y escribir un nuevo comienzo. Habrá quienes nunca vean el propósito, sino solo las heridas que quedaron antes de la restauración. No todos comprenderán la gracia, ni todos serán capaces de ver la transformación sin señalar las cicatrices de lo que una vez fue. Jesús mismo enfrentó esto. A pesar de sus milagros y enseñanzas, los fariseos intentaban desacreditarlo con argumentos sobre su origen y su historia terrenal. En Juan 7:52 lo menospreciaron diciendo: ¿acaso de Galilea ha salido el Cristo? No importaban sus obras, porque algunos solo podían enfocarse en su procedencia. El enemigo buscará usar el pasado como un obstáculo para frenar el avance de los elegidos. Siempre habrá voces que recuerden lo que Dios ya ha borrado, personas que intentarán encadenar la identidad de alguien a lo que fue, en lugar de lo que es en Cristo. Pero según que Corintios 5:17 declara una verdad inquebrantable: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No hay razón para desempolvar lo que ha sido dejado atrás cuando Dios ya ha decretado un nuevo comienzo. Los elegidos de Dios no están llamados a vivir justificándose ante los hombres, sino a caminar con la certeza de que han sido transformados,
Hay batallas que se ganan en el silencio, dejando que la evidencia del cambio hable más fuerte que cualquier justificación. La mujer sorprendida en adulterio fue llevada ante Jesús para ser condenada, pero él no le pidió que detallara cada uno de sus pecados. Solo le dijo: vete y no peques más. Juan 8, 11. No hubo necesidad de debates, de explicaciones, de convencer a nadie. Su nueva vida comenzó en el momento en que Jesús selló su redención con esas palabras. El pasado pierde su poder cuando se entrega en las manos de Dios. Lo que alguna vez fue motivo de humillación se convierte en testimonio solo en el momento preciso y con las personas que Dios determine. La prudencia no es cobardía, sino una expresión de sabiduría. Hay cosas que fueron lavadas por la sangre de Cristo y que no necesitan ser expuestas ante quienes no pueden comprender el milagro de la redención. Cada paso en el presente es una declaración de que el pasado ha sido vencido y no hay mayor evidencia de la obra de Dios que la transformación visible en la vida de quienes han sido restaurados. La confianza es un bien frágil, un vínculo sutil que une a las personas a través de la sinceridad y la fidelidad. A lo largo de las Escrituras, Dios nos muestra la importancia de resguardar con lealtad aquello que ha sido confiado, dejando en claro que el carácter de un escogido se manifiesta en su capacidad de guardar en secreto lo que no le corresponde revelar. La lengua es una herramienta poderosa, capaz de edificar o destruir, y cuando se usa sin discernimiento, se convierte en un instrumento de ruptura, exponiendo debilidades y desmoronando lo que tomó años construir. Hay palabras que, una vez pronunciadas, no pueden ser retiradas, y verdades que, al ser compartidas sin prudencia, pueden ser utilizadas como armas de división y daño. El libro de Proverbios advierte con claridad sobre los peligros de traicionar la confianza de otros. Proverbios 11:13 nos dice: el que anda en chismes revela secretos, pero el de espíritu fiel los guarda en su corazón. La discreción no solo es un signo de madurez, sino también una prueba de integridad. Hay palabras pronunciadas en momentos de vulnerabilidad con la esperanza de que permanezcan ocultas, y la ruptura de esa confianza no solo hiere al que confió, sino que también marca a aquel que traicionó. Las Escrituras nos muestran que Dios honra a quienes son fieles y que la confianza en lo poco es un reflejo del carácter de aquellos que han sido llamados a propósitos mayores. Jesús mismo guardó verdades que no debían ser reveladas antes de tiempo. En Juan 16:12 les dijo a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. No todo debe ser compartido, porque no todo puede ser entendido. Hay palabras que, si son dichas en un momento o lugar inadecuado, pueden ser malinterpretadas, tergiversadas o incluso usadas en contra de quien las expresó. Por ello, la prudencia es una cualidad esencial en aquellos que han sido escogidos, porque no se trata solo de proclamar la verdad, sino de saber cuándo y cómo hacerlo. Las Escrituras están llenas de relatos sobre las consecuencias de la traición de la confianza. Sansón fue un hombre con una unción sobrenatural, pero su mayor debilidad no estuvo en su fuerza física, sino en la falta de discernimiento para callar lo que debía permanecer oculto. En Jueces 16:17
se narra el momento en que le confió a Dalila el secreto de su fortaleza. Nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, porque soy nazareo consagrado a Dios desde el vientre de mi madre. Si me raparan, mi fuerza se apartaría de mí y me debilitaría, y sería como cualquier otro hombre. Aquello que debía ser guardado en secreto se convirtió en el medio por el cual fue entregado en manos de sus enemigos. No todos tienen la intención de proteger lo que han escuchado, y cuando una verdad cae en las manos equivocadas, se convierte en un arma letal. El silencio es una muralla que resguarda lo que aún no está listo para ser expuesto. Jesús, en repetidas ocasiones, les pidió a quienes habían presenciado sus milagros que no lo divulgaran. En Mateo 8:4, tras sanar a un leproso, le ordenó: «Mira, no lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que Moisés mandó como testimonio para ellos». No porque el milagro no fuera genuino, sino porque todo tiene un tiempo y un propósito en los planes de Dios. La discreción no solo es muestra de sabiduría, sino también una estrategia divina para evitar interferencias innecesarias en el cumplimiento de su voluntad. Las palabras tienen poder y cuando se usan sin prudencia pueden traer consecuencias irreversibles. En 1 Samuel 14, 24, 29, Jonatán probó miel sin saber que su padre, el rey Saúl, había impuesto un voto impulsivo que ponía en riesgo a cualquiera que comiera antes del anochecer. La imprudencia de una palabra pública trajo aflicción a su propio pueblo. No todo lo que se expresa en confianza debe ser revelado ante aquellos que no tienen la madurez para manejarlo con responsabilidad. Los llamados por Dios están destinados a ser guardianes de la verdad, no simples transmisores de información. Existen personas que buscan conocer detalles de la vida ajena, no para edificar, sino para encontrar algo que puedan usar en su contra. Jeremías 20:10 describe cómo el profeta enfrentó esta realidad. Porque oí el cuchicheo de muchos, terror por todas partes. Denúncienlo. Todos los que eran mis amigos esperaban que tropezara. No todos los que escuchan lo hacen con rectitud de corazón. Y por eso, aquellos que han sido llamados a caminar en los caminos de Dios deben ejercer discernimiento. El valor del silencio se hace evidente en los tiempos de prueba. Cuando Jesús fue presentado ante el concilio para ser juzgado, sus acusadores buscaban desesperadamente una declaración que pudieran usar en su contra. Marcos 14, 61, muestra cómo el sumo sacerdote lo interrogó, pero no obtuvo respuesta. Entonces el sumo sacerdote, poniéndose de pie en medio, preguntó a Jesús: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Pero él callaba y no respondió nada. Aun teniendo la verdad, Jesús escogió el silencio, porque no todos los que preguntan buscan sinceramente la verdad. La Escritura nos enseña que la confianza es el fundamento de relaciones profundas. Éxodo 33:11 nos revela la cercanía entre Dios y Moisés. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su amigo. La intimidad con Dios demanda lealtad, y esa misma fidelidad debe reflejarse en la manera en que se maneja la confianza de los demás. Aquellos que saben guardar secretos demuestran que son dignos de recibirlos. Los proverbios advierten repetidamente sobre los peligros
de una lengua descontrolada. Proverbios 17:9 declara: el que cubre la falta busca amistad, pero el que la divulga aparta al amigo. No todo debe ser expuesto, porque ciertas verdades, cuando se sacan de su contexto, pueden causar más daño que beneficio. La integridad en lo privado es el reflejo de la fidelidad en lo público. Dios escudriña el corazón y las intenciones de quienes han sido llamados a cumplir su propósito. En la parábola de los talentos, Mateo 25:21 nos dice: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. La fidelidad en las cosas pequeñas determina la capacidad de administrar lo grande. Las Escrituras nos muestran que aquellos que intentan manipular la verdad para beneficio propio terminan atrapados en sus propias palabras. Daniel 6:4-5 relata cómo los enemigos del profeta intentaron encontrar una falla en él, pero no pudieron, porque su testimonio era intachable. Cuando la confianza se resguarda con integridad, ninguna acusación puede prosperar. El silencio se convierte en fortaleza para quienes han aprendido a valorar la discreción. Eclesiastés 3:7 nos recuerda que hay un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Saber distinguir la diferencia entre ambos es lo que separa a los prudentes de los necios. El conocimiento es poder, pero solo cuando se maneja con sabiduría y responsabilidad. Quienes han sido escogidos por Dios deben comprender el peso de sus palabras. No todo lo que se recibe en el Espíritu debe ser compartido, porque hay revelaciones que han sido confiadas en un contexto sagrado, y romper esa confianza es quebrantar un principio divino. Dios es quien examina los corazones y pesa las intenciones. La fidelidad en lo secreto es la señal de aquellos que han sido llamados a caminar en la luz. Hay caminos que solo pueden transitarse en el silencio, estrategias celestiales que Dios deposita en el corazón de sus escogidos y que no deben ser reveladas antes de tiempo. La dirección de Dios no está diseñada para ser comprendida por todos, porque no todos tienen la capacidad de ver lo que aún no ha sido manifestado. Cada paso que da un escogido en obediencia está envuelto en un propósito divino, muchas veces oculto, hasta que Dios decide traerlo a la luz. Hablar prematuramente sobre lo que aún está en proceso puede atraer oposición antes de tiempo, generar obstáculos innecesarios y provocar distracciones que retrasen el cumplimiento de lo que ya ha sido decretado en los cielos. Jesús mismo caminó con una profunda sabiduría en el cumplimiento de su misión, eligiendo el silencio en muchos momentos hasta que el tiempo del Padre fuera el indicado. En Juan 7:6 declaró: «Mi tiempo aún no ha llegado, pero para ustedes cualquier momento es bueno». No toda revelación debe ser anunciada de inmediato, pues hay procesos que necesitan madurar en lo oculto antes de ser manifestados. Aquellos que han sido escogidos y que aprenden a moverse con prudencia, comprenden que las estrategias divinas no deben ser divulgadas a cualquiera, porque no todos serán compañeros de la visión que el Señor ha depositado. Nehemías entendió esta verdad cuando recibió el llamado de reconstruir los muros de Jerusalén. Aunque su corazón ardía con la carga de la tarea, no la reveló en el instante. Nehemías 2:12 relata: «Y no dije a nadie lo que Dios había puesto en mi corazón
para hacer en Jerusalén, mantuvo en secreto la estrategia hasta que llegó el momento de actuar, pues sabía que si la exponía prematuramente, surgirían adversarios que intentarían frustrarla. Cuando finalmente comenzó la obra, la oposición se levantó, pero ya era demasiado tarde para detener lo que Dios había ordenado. El tiempo en que la estrategia permaneció en silencio le permitió prepararse para enfrentar los ataques que vendrían después. Las Escrituras están llenas de ejemplos que muestran cómo el Señor guía a los suyos de maneras que desafían el razonamiento humano. Josué recibió instrucciones específicas para la conquista de Jericó, pero no las reveló a la gente hasta el instante preciso. Josué 6:10 registra su mandato: no griten, ni se oiga su voz, ni salga palabra de su boca, hasta el día en que yo les diga, griten, entonces gritarán. Cada paso en la estrategia fue seguido con exactitud y, porque obedecieron en silencio hasta el momento indicado, las murallas cayeron sin que tuvieran que usar sus propias fuerzas. Si hubieran hablado antes de tiempo, podrían haber sembrado dudas entre el pueblo o haber permitido que el enemigo anticipara sus movimientos. Pero el silencio y la obediencia aseguraron la victoria. No todos comprenden los métodos del Señor cuando Él guía a sus escogidos. José tuvo visiones proféticas sobre su futuro, pero al compartirlas sin discernimiento, atrajo sobre sí la envidia y el rechazo de sus propios hermanos. Génesis 37, 19, 20 relata la reacción de quienes no estaban preparados para aceptar la revelación que había recibido. Ahí viene el soñador, ahora pues, matémoslo y arrojémoslo en una cisterna. Lo que Dios había mostrado fue recibido con hostilidad, porque llegó a oídos que no estaban listos para aceptarlo. El plan de Dios no fue detenido, pero José tuvo que atravesar años de pruebas antes de ver la promesa cumplida. Aprender a guardar en el corazón ciertas revelaciones hasta que llegue el tiempo adecuado puede evitar procesos dolorosos innecesarios en el camino al propósito. El enemigo siempre intentará adelantarse a los movimientos de aquellos que han sido llamados a un destino en Dios. En Mateo 2:12, los sabios de Oriente que visitaron a Jesús fueron advertidos en sueños que no regresaran a Herodes, porque él planeaba destruir al niño. Su decisión de volver en silencio por otro camino frustró el plan del enemigo y protegió la misión divina establecida desde antes de la fundación del mundo. Hay estrategias que deben permanecer ocultas, porque el reino de las tinieblas se activa cuando se habla más de lo necesario. David, antes de convertirse en rey, tuvo que aprender a moverse con inteligencia mientras era perseguido por Saúl. Aunque ya había sido ungido por Samuel, no intentó defender su llamado ni buscó apresurar el plan de Dios. En 1 Samuel 24:6, cuando tuvo la oportunidad de acabar con la vida de Saúl, declaró: Dios me libre de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido del Señor. Entendió que no tenía que forzar su destino ni probar su posición ante los demás. En el tiempo correcto, el Señor lo establecería sin que él tuviera que recurrir a métodos humanos. Hablar demasiado o actuar antes de lo indicado solo habría provocado más resistencia, pero el silencio estratégico permitió que la voluntad de Dios se cumpliera sin intervención de la carne. Las estrategias del cielo están diseñadas para ser reveladas en los tiempos señalados.
Esther tuvo que mantener oculta su identidad hasta el momento preciso en que debía interceder por su pueblo. Esther 2:10 lo confirma. Esther no reveló cuál era su pueblo ni su familia, porque Mardoqueo le había ordenado que no lo dijera. Cuando finalmente llegó el momento de revelar la verdad, lo hizo con un propósito definido y en el instante en que sus palabras tendrían el mayor impacto. No fue por temor, sino por discernimiento. La verdad pronunciada en el tiempo adecuado tiene la capacidad de transformar realidades, mientras que si se adelanta, puede ser usada en contra del propósito divino. Durante su ministerio, Jesús fue constantemente presionado para revelar más de lo que el Padre le había indicado. En Juan 2:4, cuando María le pidió que realizara un milagro en las bodas de Caná, él respondió con claridad: «Aún no ha llegado mi hora». No se dejó influenciar por la urgencia de quienes deseaban verlo manifestarse de inmediato. Sabía que cada paso debía alinearse perfectamente con el tiempo celestial. El enemigo no necesita conocer cada detalle del camino de un escogido para intentar obstaculizarlo. En Daniel 6, los adversarios del profeta diseñaron una estrategia para hacerlo caer, buscando alguna debilidad en su vida, pero no hallaron fallas en su conducta ni en su integridad, así que dirigieron su ataque a su relación con Dios. Si Daniel hubiera sido imprudente al expresar públicamente su fe, si hubiera hablado demasiado sobre su vida de oración, tal vez les habría dado más herramientas para perjudicarlo. Sin embargo, su constancia y su fidelidad fueron suficientes para que Dios interviniera en su favor. Hay ocasiones en las que el silencio es la clave para avanzar sin distracciones ni interferencias. Cuando los israelitas fueron perseguidos por el ejército de Faraón junto al Mar Rojo, Moisés no intentó justificar su liderazgo ni dar explicaciones detalladas sobre el plan divino. En Éxodo 14:14 declaró con certeza: «Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos». El mar no se abrió por razonamientos humanos, sino por la manifestación del poder divino en el momento exacto. Cada estrategia que Dios entrega lleva un propósito que va más allá de nuestra comprensión inmediata. Hablar antes de tiempo puede abrir puertas a críticas, generar distracciones o exponer el propósito a ataques innecesarios. La prudencia es un recurso fundamental para aquellos que han sido llamados a caminar en fe, porque no todo lo que Dios revela debe ser compartido indiscriminadamente. Lucas 2:19 nos muestra la actitud de María después del nacimiento de Jesús. María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. No corrió a proclamar lo que había presenciado, pues entendía que cada revelación tiene su tiempo. Los planes de Dios no pueden ser frustrados, pero pueden ser demorados cuando no se manejan con sabiduría. Lo que permanece oculto por un tiempo, muchas veces está bajo la cobertura y protección de Dios, aguardando el instante en que su cumplimiento sea inminente. Cada palabra tiene un peso, cada estrategia tiene su tiempo y cada misión tiene una forma en la que debe ser llevada a cabo. Aquellos que comprenden esto aprenden que, en ocasiones, el mayor acto de fe no está en hablar, sino en guardar en el corazón lo que Dios ha dicho hasta que Él mismo lo haga evidente. El verdadero poder de un elegido no solo radica en lo que dice, sino también en lo que decide callar.
hay silencios que protegen, que fortalecen y que preservan lo sagrado de la intervención humana. El reino de Dios no se edifica con palabras vacías ni con revelaciones precipitadas, sino con la sabiduría de discernir qué debe ser expuesto y qué debe permanecer en lo más profundo del espíritu. Hay cosas que solo pertenecen a Dios y al alma de quien las ha recibido, porque no todo lo que es verdad necesita ser revelado de inmediato. El enemigo no necesita arrebatar lo que Dios ha puesto en un escogido si puede lograr que lo entregue por su propia voluntad. Muchas veces, el peligro no está en los ataques visibles, sino en la sutil tentación de hablar demasiado, de exponer lo que aún no ha alcanzado madurez, de compartir lo que debía ser cultivado en oración y discernimiento. La prudencia es una barrera poderosa, un escudo invisible que protege lo divino de la incredulidad de quienes no pueden comprenderlo. La historia de los escogidos en la Biblia no solo es un relato de grandes hazañas, sino también un testimonio de secretos guardados con celo hasta el tiempo señalado. Dios habló con Abraham en privado antes de que su promesa se hiciera evidente. Samuel ungió a David en secreto antes de que Israel reconociera que era el verdadero rey. Jesús se apartaba a orar en lugares solitarios, porque hay conversaciones que solo pueden darse entre el alma y el Creador. El verdadero poder no está en ser escuchado, sino en escuchar a Dios en el silencio. El mundo enseña que la visibilidad es sinónimo de éxito, pero en el reino de Dios es diferente. Hay bendiciones que solo pueden desarrollarse en la intimidad antes de manifestarse ante los ojos del mundo, destinos que se construyen en la comunión con Dios antes de que otros los reconozcan. Hablar antes de tiempo es como desenterrar una semilla antes de que sus raíces sean firmes. En lugar de favorecer su crecimiento, se interrumpe su desarrollo. La prudencia no es debilidad, sino sabiduría en acción. Es caminar según la voluntad del Señor sin buscar la aprobación de los hombres, confiando en que Él es quien eleva, quien abre caminos y quien justifica sin necesidad de intervención humana. Los tiempos de Dios son precisos, y cuando algo se revela antes del momento señalado, queda expuesto a influencias externas que pueden desviarlo de su curso. Jesús entendió esto cuando les ordenó a sus discípulos esperar el derramamiento del Espíritu Santo antes de salir a proclamar el Evangelio. Si hubieran actuado por su cuenta, lo habrían hecho con sus propias fuerzas y no con el respaldo del poder divino. El adversario siempre ha usado la misma táctica, la distorsión de la verdad. Desde el inicio, en el jardín del Edén, la serpiente no atacó a Eva con violencia, sino con palabras. No le arrebató la bendición, sino que la engañó para que ella misma la soltara. Satanás no puede anular los planes de Dios, pero sí puede sembrar dudas en aquellos que los portan. Compartir demasiado lo que el Señor ha hablado a tu corazón puede abrir la puerta a influencias externas que aún sin mala intención pueden generar incertidumbre y hacerte cuestionar lo que antes recibiste con certeza. La verdadera fortaleza de un elegido se refleja en su capacidad para proteger lo que Dios le ha confiado hasta que llegue el momento adecuado. No se trata de falta de fe, el mantener en reserva lo que aún está en proceso. Al contrario, es un acto de obediencia. Jesús esperó 30 años antes de comenzar su ministerio porque cada temporada tiene un propósito específico. Moisés
pasó 40 años en el desierto antes de enfrentarse a Faraón, porque la preparación en lo secreto es más valiosa que una visibilidad prematura. La discreción es una señal de madurez espiritual. No todo lo que Dios revela está destinado a ser compartido. No todas las visiones necesitan explicaciones. No toda instrucción debe ser justificada ante los demás. Hay caminos que solo pueden recorrerse con la certeza de que Dios está obrando, aun cuando nadie más lo entienda. Aquellos que han sido llamados a grandes cosas deben aprender a moverse con la sabiduría de quienes saben que su propósito no es impresionar a los hombres, sino obedecer al Padre. El secreto de los escogidos no está en la cantidad de palabras que pronuncian, sino en su capacidad de guardar silencio cuando es necesario. José aprendió demasiado tarde que no todos están preparados para recibir una revelación sin corromperla con envidia. Nehemías entendió que no todos respaldan una visión hasta que ya ha tomado forma. Jesús nos enseñó que el poder no reside en hablar en exceso, sino en la autoridad que se manifiesta cuando se habla en el tiempo preciso. Dios no necesita que sus planes sean anunciados para que se cumplan. La fidelidad no se mide en hacer público lo que Él ha declarado, sino en obedecer sin buscar reconocimiento humano. Quienes realmente confían en su propósito pueden avanzar sin dar explicaciones, pueden esperar sin angustia, pueden guardar sin temor. El silencio es una coraza contra las distracciones, un muro de protección contra la oposición innecesaria, un refugio para lo que aún está en formación. En un mundo que exalta la exposición y la validación constante, los elegidos de Dios son llamados a un estilo de vida diferente. No necesitan probarle nada a nadie, porque comprenden que aquello que ha sido establecido en los cielos se manifestará en la tierra en el tiempo señalado. Cada palabra tiene su peso, cada revelación llega en su debido momento, cada bendición atraviesa un proceso divino. No todo debe ser revelado, porque lo que Dios ha susurrado en lo secreto es más poderoso cuando se guarda con afecto. La boca que aprende a callar en la etapa de preparación será la misma que proclamará con autoridad cuando llegue el día señalado por el Señor. En el reino de Dios, los verdaderos escogidos no son aquellos que más hablan, sino los que saben esperar en silencio hasta que solo la voz de Dios sea la que resuene. El silencio es una herramienta que pocos han aprendido a usar, un muro de protección que resguarda aquello que aún no ha sido manifestado. En tiempos donde las palabras se han vuelto una moneda de intercambio y la exposición se confunde con el propósito, los hijos de Dios deben recordar que no todo debe ser dicho. Hay misterios que no son cargas, sino llaves que abren puertas al destino. La madurez espiritual no se mide por la cantidad de palabras que se pronuncian, sino por la sabiduría de saber qué debe permanecer oculto. Hay promesas que solo pueden florecer en la intimidad con Dios, lejos del ruido de la aprobación terrenal. El enemigo no necesita robar lo que ha sido depositado en los escogidos si logra que ellos mismos lo entreguen con imprudencia. Muchas batallas no se han perdido en el campo de batalla, sino en la precipitación de hablar antes de tiempo. Los planes del Altísimo no requieren la aprobación de los hombres. Aquellos llamados a cosas mayores deben entender que hay verdades
que se protegen con discreción, con la paciencia de esperar el tiempo de Dios, con la sabiduría de discernir quién es digno de recibir lo sagrado. Existen silencios que edifican más que largos discursos y secretos que fortalecen más que 1000 explicaciones. Jesús nos mostró con su vida que hay momentos donde el mejor camino es el silencio. Avanzar sin ruido, moverse sin anunciar cada paso. Los que han sido apartados para la gloria de Dios no necesitan justificar lo que el Señor ha hablado sobre ellos. Solo deben caminar con la certeza de que su voluntad se cumplirá sin necesidad de proclamaciones anticipadas. No todo debe ser revelado, porque no todos tienen la capacidad de entenderlo. Lo que se guarda con fidelidad en el Espíritu será revelado con poder cuando Dios lo disponga. Aquello que se expone antes de tiempo puede ser distorsionado, atacado o incluso arrebatado. Hay bendiciones que deben crecer en la sombra antes de ser manifestadas a la vista de todos. En un mundo donde el ruido parece ser el estándar del éxito, aquellos que han sido verdaderamente escogidos saben que el verdadero poder está en la quietud, en la espera y en la confianza inquebrantable de que lo que Dios ha determinado no necesita defensa humana. La verdadera sabiduría no está en hablar más, sino en hablar con propósito. Hay palabras que abren puertas, pero también palabras que pueden cerrarlas. Los que han sido llamados a vivir en el propósito divino deben comprender que el silencio no es señal de duda, sino de fe absoluta. Dios no necesita que sus planes sean anunciados, porque lo que Él ha decretado se cumplirá sin interferencias humanas. Aquellos que han entendido esto pueden caminar con plena seguridad, sabiendo que lo más grande no es lo que se declara en voz alta, sino lo que se vive en comunión con aquel que lo ha dispuesto todo. Dios tiene secretos que solo revela a aquellos que están en comunión con Él. No todo debe ser compartido, porque algunas revelaciones son sagradas y forman parte de su propósito en tu vida. Saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio es una señal de sabiduría y obediencia. Si este mensaje ha resonado contigo, cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez has sentido que Dios te ha mostrado algo que debías guardar en tu corazón? Nos encantaría saber tu experiencia. Comparte este video con más personas para que también aprendan sobre este importante tema. Dale like, suscríbete y activa la campanita para seguir descubriendo más verdades espirituales. Que Dios te guíe y te fortalezca siempre en su camino. Nos vemos en el próximo video.